El derecho está en todas partes, en nuestras conversaciones, en las noticias y por supuesto en nuestra vida diaria. Desde debates sobre la actualidad legal hasta conceptos claves que todo ciudadano debería conocer. Aquí hablamos de derechos sin rodeos. Por eso, en La Voz de la Ley Podcast nos hemos decidido a analizar temas legales de una manera clara, accesible y por supuesto muy interesante. Así que si quieres debatir, conocer o aprender sobre temas legales con nosotros, este es tu espacio. Bienvenidos a La Voz de la Ley Podcast. Hola a todos, bienvenidos a La Voz de la Ley Podcast. El día de hoy estaremos hablando sobre un par de temas muy interesantes que sabemos que van a ser de mucho interés para ti. Hoy estaremos hablando sobre ingresos del Estado, impuestos, fundamentos legales y otros aspectos muy importantes sobre este tema. Así que quédate para aprender juntos. Empecemos hablando sobre ingresos del Estado. Cuando hablamos sobre ingresos del Estado nos referimos a todos aquellos recursos los cuales obtiene el gobierno por medio de donaciones, transferencias, venta de bienes o servicios, entre otros. Todos estos recursos son destinados para poder financiar todos aquellos gastos públicos. Los ingresos del Estado se estiman en un presupuesto presentado junto con un plan de desarrollo. Estas dos herramientas van de la mano para poder darle un uso correcto, efectivo y óptimo a todos y cada uno de los ingresos que recibe el Estado colombiano. Hoy aquí en La Voz de la Ley Podcast tenemos la compañía de unos profesionales y especialistas en economía, historia, en derecho, los cuales nos van a ayudar a ampliar mucho más nuestros conocimientos sobre todos estos temas muy importantes. Ahora, tenemos con nosotros a la doctora Melissa. Doctora Melissa, yo quisiera hacerle una pregunta y es, ¿cuáles son aquellos aspectos o fundamentos legales que se deben tener en cuenta cuando hablamos de los impuestos? Cuando hablamos de este tema, sabemos que tenemos que incluir muchos fundamentos legales, pero en este caso solo vamos a incluir 5. Como primero tenemos la Constitución Política, que en su artículo 388 y 344 habla del sostenimiento del Estado. En segundo lugar tenemos los estatutos tributarios, en los cuales el decreto 624 de 1989 habla de cómo se regulan los impuestos nacionales dentro de nuestro estado, por ejemplo, el IVA. De igual manera, en tercer puesto tenemos la Ley de Financiamiento, que es la Ley 1819 de 2016, que en esta habla de la regulación de los ingresos y los gastos que tenemos internamente. También en cuarto puesto tenemos el Código de Comercio con el decreto 410 de 1971, en el cual se regulan las actividades comerciales y los impuestos que se relacionan con estas mismas actividades. En quinto puesto tenemos la Ley de Procedimiento Tributario, donde se establecen los procedimientos para la administración y la regulación de la recaudación de esto mismo. Esta es la Ley 1607 de 2012. Muchísimas gracias por ese aporte, doctora Melissa. También tenemos con nosotros a una analista experta en el tema, la analista Carol, y yo quisiera que ella nos pudiera responder de una manera mucho más específica y nos dijera cuáles son aquellas fuentes de los impuestos. Doctora, háblenos un poquito más sobre esto. Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante para la economía y el funcionamiento del país, la fuente de los impuestos en Colombia. Entender de dónde proviene el dinero que usa el gobierno es clave para comprender cómo se financian los servicios públicos que usamos todos los días. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son pagos obligatorios que las personas, las empresas y otros sectores hacen al Estado. Estos recursos no son voluntarios, están establecidos por la ley.
y permiten que el gobierno tenga dinero para invertir en salud, educación, seguridad, infraestructura, programas sociales y muchas otras áreas. Ahora bien, ¿de dónde vienen esos impuestos en Colombia? Esta fuente de los impuestos se dividen en dos grandes categorías. En primer lugar están los impuestos directos, que son aquellos que se cobran directamente sobre los ingresos, las ganancias o el patrimonio de las personas y las empresas. Algunos ejemplos de estos impuestos directos son el impuesto sobre la renta. Este es uno de los impuestos más importantes del país, ya que lo pagan tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Las personas lo pagan según lo que ganan anualmente. Claramente esto es todo un tema muy interesante y estoy segurísima de que todas las personas que nos escuchan van a tener conocimientos mucho más amplios de todos estos temas. Yo quisiera que el doctor Tomás, abogado profesional, quisiera que nos ayudara haciendo un paralelo entre la noción que tienen los ciudadanos sobre el tema de los impuestos y la noción que tiene un profesional o una persona que tiene en cuenta todo este tema desde un marco legal. Adelante, señor Tomás. Muchas gracias por la invitación. Bueno, respondiendo a tus preguntas, desde la perspectiva de la ciudadanía, se ve que es una carga tributaria que, si bien es necesario, no siempre tiene un efecto directo que lo beneficie a la población, debido a que es un recurso fiscal que lo maneja el Estado. No se percibe que hay un retorno claro, como ya dije. Estos recursos se entregan al Estado y al ser casi de una forma omnipresente, desde los aranceles hasta el IVA. Además, desde el marco legal se aclara que también tiene que haber una base en cuanto a la educación. Con estos impuestos también se quiere resaltar y se quiere superar una medida donde las personas puedan acceder a educación gratuita. Y por último, como ya se mencionó, los servicios públicos para garantizar el orden y más armonía en la sociedad. Así que, como puedes ver, este paralelo entre el marco legal y la ciudadanía sobre los impuestos es tanto de vital importancia como en sí muy polarizado. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias a todos los panelistas que pudieron estar con nosotros hoy y hacer parte de este espacio tan productivo, tan provechoso y tan edificante. Esperamos que toda esta información haya sido de buen provecho para ustedes y muchísimas gracias por escucharnos. Esto ha sido La Voz de la Ley Podcast.